El empleo. Primero dividamos a la población por edades, los de 14 años a más y los menores de 14 años. Los de 14 años a más serán denominados como población económicamente activa, PET, pues se los considera aptos para trabajar, la cual se subdivide en población económicamente activa, PA, y población económicamente no activa, no PA. Aquí están estudiantes, pensionistas, rentistas, ancianos, personas dedicadas a los quehaceres del hogar. A su vez, la población económicamente activa se subdivide en población ocupada y desocupada, siendo la ocupada los que cuentan con un empleo y la desocupada los que están en proceso de búsqueda de uno. Tenemos que en el presente año el 79,4% es población en edad de trabajar, PET, de la cual solo el 72,9% es población económicamente activa, PA. Veamos las cifras de los últimos 4 años. Como se observa, en el año 2020 hubo una baja en la población económicamente activa, PA, principalmente causado por la COVID-19. Desempleo en el Perú. Si definimos desempleo, diríamos que es la situación en la que se encuentran las personas teniendo la capacidad de edad, el deseo de trabajar y no pueden conseguir un puesto de trabajo, ya que de cada 100 limeños aptos para trabajar, 9 están buscando empleo según el INEI. Entre el enero y marzo del 2022, en Lima Metropolitana se registró que 511.300 personas estaban desempleadas y en busca de trabajo. A nivel nacional, la cifra aumenta, ya que datos recientes, en el último trimestre del 2021 existían 805.600 peruanos desempleados. Esto incrementó más de 108.000 personas sin trabajo en comparación al año 2019, antes de la pandemia. Si bien es cierto, la tasa de desempleo ha ido disminuyendo, aún no recupera los niveles antes de la pandemia. Si mencionamos los últimos 10 años antes del COVID-19, la tasa de desocupación era una de las más bajas en América Latina, con un valor cercano al 4%. Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre. Los niños, nosotros adultos nos aguantamos, pero los niños no. Ahora yo estoy en nada, yo no tengo nada de dinero, señor. ¿Cómo me pueden desalojar de ese local? A ver qué hago. Muchos de los peruanos entraron en crisis ya que no tenían la economía para sustentar a sus familias y otros inclusive perdieron sus casas porque no tenían con qué pagarlos. El coronavirus viene dejando una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país. Nadie imaginó que de la noche a la mañana, cerca de 7 millones de peruanos se quedarían sin trabajo. Casi el 30% de empresas en Lima Metropolitana quebraría y que el crecimiento económico alcanzaría cifras catastróficas, menos 40% en abril y mayo. Debido a ello, el expresidente Martín Vizcarra anunció una serie de medidas para intentar aliviar la crisis. Hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8,5 millones de hogares, destinando 6.400 millones de soles para tal fin. Se trató de mitigar esta gran crisis con los bonos, pero no todos fueron beneficiados como se puede ver. Pero de alguna manera se trató de enfrentar. Pero otro de los problemas que estamos enfrentando es el desempleo juvenil. La crisis de la pandemia impactó fuertemente el mercado laboral, pero los jóvenes han sido los más afectados, como indica la OIT. Una de las principales razones es que los jóvenes conforman gran parte de los solicitantes de nuevos empleos, ya que debido a la cuarentena, empresas dejaron de contratar, así es como este grupo se vio afectado. Otro factor es que este grupo juvenil es más fácil y barato de despedir, puesto que sus trabajos tienen menos formas de protección laboral. Más de 1.5 millones de jóvenes no estarían trabajando ni estudiando, ya que según el análisis de Macroconsult señala que el 29.5% de la población entre 15 y 29 años fueron ninis, y representa el 2.26 millones de peruanos que no trabajan ni estudian.
El analista de Macroconsult señala que en el 2021 mencionado de 1.5 millones no estarían trabajando ni estudiando. Estas las dividió en dos grupos, de 15 a 23 años que deberían de estar estudiando y de 24 a 29 años deberían de estar trabajando. Esta división es importante para reconocer qué medidas se deberían de tomar para evitar esta cifra de jóvenes ninis que en muchos casos no tienen acceso a la educación por falta de financiamiento o que se vieron afectados por la crisis del mercado laboral. Bien, ahora tocaremos la informalidad laboral en el Perú. Antes que nada es necesario decirles que esta informalidad ha crecido en los últimos 11 años en comparación en un 76.8%. Analicemos el perfil post-pandemia. Se han dado dos principales cambios. Existe mayor precariedad de empleo y menores niveles de ingresos. Entonces, en el 2021 la tasa de informalidad en el Perú era un aproximado, como ya les había advertido, de 76.8%, pero esto ha significado que el ingreso de un aproximado de 700.000 trabajadores del sector informal se vean afectados respecto del comparativo prepandemia. El sector que ha sido más afectado en cuanto a empleos informales ha sido el área urbana. Así también veremos que la mayoría de los empleos informales se han generado en el área urbana a través de la contratación de mano de obra no calificada en empresas de un aproximado de 1 a 10 trabajadores que se concentran principalmente en las áreas productivas del sector agropecuario. Entendamos que para esto no se necesita ningún tipo de estudio, ¿no? Entonces, por eso, el sector agropecuario es quien más requiere estos trabajadores. Consecuencias. Antes de analizar las consecuencias, recordemos que SUNAT lleva un registro mediante la planilla electrónica de quiénes son los trabajadores legalmente registrados, ¿no? Ya sea en el área en el área pública o en el área privada. La mayor informalidad, ¿qué ha traído? Un deterioro significativo de lo que son los ingresos laborales, pues en el primer trimestre de este año los salarios de los trabajadores del sector informal tenían un aproximado de 15% debajo de los niveles registrados respecto del año 2019. Recordemos que lo comparamos con el año 2019, pues ahí aún no teníamos ningún indicio de la pandemia. Además, esto representaría alrededor de 230 soles menos de la capacidad adquisitiva. Pero también debemos tomar en cuenta el alza de costo de la canasta básica, ¿no? Entonces, las remuneraciones reales del sector formal son un 2.6 veces superiores al promedio informal, quien se ha mantenido estancado, ¿no? Por la pandemia. La política fiscal peruana post pandemia ha tomado medidas equivocadas. Pues en lugar de atender la precariedad del empleo, la respuesta del gobierno se centraba en cumplir una agenda de beneficiar al segmento o sector reducido dentro del mercado laboral. Pero esto ha afectado a millones de personas que no gozan de esos privilegios de la comunidad, ¿no? Bien, un estudio realizado por Pablo Elevado y Gustavo Yamada, quienes son investigadores de la Universidad del Pacífico, nos dicen que encuentra que cada noticia relacionada con la potencial aprobación de leyes menos flexibles generaría un aproximado de 6.400 empleos formales en tan solo un mes. Lo que es peor, una mayor rigidez laboral perjudicaría principalmente el empleo de mujeres y del sector joven. Este estudio, esto según el estudio de James Hepkamp, quien ha sido Premio Nobel de Economía para países de América Latina. Además, un economista jefe del BBVA, Hugo Perea, nos dice que para el Perú las políticas laborales que viene ejecutando la administración crean barreras burocráticas o barreras regulatorias que restringen el acceso a lo que sería la mejor calidad, ¿no? Comparemos un poco, ¿no?
Según cálculos de la OIT o la Organización Internacional del Trabajo, el Perú registra el 8º nivel más bajo en cuanto a productividad laboral por hora trabajada en 24 economías de América Latina y el Caribe, solo por encima de países como Guatemala, Bolivia, Honduras. Entonces, entendamos que un trabajador promedio requiere casi el triple de tiempo para producir lo mismo que su par, nuestro país vecino. Ahora veremos algunas de las políticas fiscales monetarias en los países extranjeros frente al empleo informal. La pandemia del coronavirus tuvo un fuerte impacto sobre los mercados laborales de América Latina, donde el sector informal surgió de sobremanera. Aquí es donde una buena aplicación de las políticas fiscales pueden ayudar a dinamizar la generación de empleos formales y de calidad en la región. Primero, políticas de reducción de costos laborales. Las contribuciones de seguridad social y las cargas tributarias sobre el empleado y el empleador son elevadas. Dado esto, diversos países de la región han introducido reformas fiscales tendientes a reducirlas, con diferentes niveles de éxito. Por ejemplo, en Colombia se encontró que el empleo formal se incrementó en más del 3% y que los salarios formales se incrementaron cerca del 1,9%. Segundo, régimen simplificado de tributación. El régimen simplificado combina diversas estrategias como la reducción de cargas impositivas y la disminución de trámites, ya que se incluyen varios pagos de impuestos y contribuciones en un solo pago, y el aumento del monitoreo y control. Tercero, estrategias de rediseño de las políticas sociales. El diseño de las políticas sociales puede generar de manera no intencional incentivos a la informalidad. Este puede ser caso de las transferencias condicionadas y no condicionadas a las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, porque muchas de las legislaciones vigentes implican que estos subsidios monetarios se pierdan una vez que se consiga un trabajo formal que remunera lo suficiente de la misma manera. Políticas fiscales frente a la informalidad. La pandemia del coronavirus tuvo un fuerte impacto sobre los mercados laborales en América Latina. En nuestro país, en el año 2021, la informalidad laboral en nuestro país ascendió a un 76,8%, el nivel más alto en los últimos 11 años. En este video daremos 3 estrategias de políticas fiscales que pueden ser implementadas en nuestro país, ya que han sido implementadas en nuestra región en América Latina y han estado dando buenos efectos. Estrategia número 1. Políticas de reducción de costos laborales. Nuestra región es una región donde las contribuciones a la seguridad social y a las cargas tributarias sobre el empleado y el empleador son muy altas. Dado esto, diversos países de la región han introducido reformas fiscales tendientes a reducirlas, haciéndolos más accesibles y así generando que más personas apunten a formalizar sus trabajos. Estrategia número 2. Regímenes simplificados de tributación. Los regímenes simplificados de tributación para pequeños contribuyentes han sido ampliamente utilizados en los países de nuestra región, con el fin de reducir la informalidad. Los regímenes simplificados suelen combinar diversas estrategias como la reducción de carga impositiva, la disminución de trámites y el aumento del monitoreo y el control. Y la estrategia número 3. Fiscalización y disuasión. Otras medidas que pueden reducir la informalidad son las acciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión de riesgo de incumplimiento de obligaciones. Tradicionalmente, las medidas de fiscalización se han centrado en el aumento del número de inspectores y los incentivos a su trabajo. Más recientemente se ha venido incrementando el uso de tecnologías de la información, incluyendo el Big Data, que permite la fiscalización masiva del cumplimiento de obligaciones.